un todo unificado. Por eso hablamos de un sistema. No vamos a hablar de pronto de el área de finanzas como una isla aislada, sino es que esto forma parte del sistema de la organización. La dirección debe saber cómo es el comportamiento de la gente. Por eso habíamos hablado mucho de la empatía. Y cuando esta gente está en grupos y entender la forma en cómo operan los diferentes grupos al interior de esta estructura de la organización. Los grupos de pronto como son los sindicatos. En algunos casos van a actuar de una buena forma, como una parte de contención de los problemas, frente de pronto a lo que pueda considerarse un abuso de autoridad o una mala interpretación de comunicados. O sea, la dirección tiene que saber cómo negociar en determinadas situaciones. Y aunque ustedes no lo crean, yo he estado en esta situación de dirección manejando a grupos de presión, cuando se venían y hacían sus representaciones sindicales frente a mi persona. Por eso decimos que es una fuerza que mediante esa toma de decisiones basadas en los conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí e integra a través de los procesos diferentes tomas de decisiones apropiados que van a involucrar a todos los elementos del sistema de una forma calculada para alcanzar los objetivos de una organización. Y cuando yo me refiero a autoridad y poder, y cuando les digo que hay que saber negociar, no les comento, esto es una forma de negociación y que de pronto el sindicato estaba tomándolo a mal por algunas acciones que había tomado en Asana cuando yo estaba trabajando en la dirección como gerente de administración en el aeropuerto. Existen dos gerencias, una que es la gerencia nacional, estaba en La Montes de Asana, y otra es la gerencia del aeropuerto del Alto. Entonces, yo veía que la situación de Asana siempre ha sido crítica por un mal manejo de recursos financieros. En determinado momento, las facturas de luz, si se fijan ustedes, parecería un detalle no tan importante, pero para un aeropuerto sí es muy importante. Entonces, comencé a hacer una estadística, comencé a volcar todos los datos que decía en las facturas de luz, comencé a decirles que me hagan una estructura del consumo de luz y de pronto se hace un pico alto, un periodo hasta que yo me hice cargo. Comienzo a hablar con el ingeniero que estaba a cargo de la pista, del mantenimiento de la pista, y comenzamos a hacer un recorrido. Y a lo largo del recorrido de la pista comienzo a ver determinadas tomas de energía eléctrica que iban de la valla hacia viviendas particulares. Conté varias tomas. Le dije al ingeniero que me comience a cortar todas esas tomas, que a mí me parecieron ya de alguna forma ilegales. Y luego se vino el conflicto y viene el sindicato y dice que se les había cortado la luz. Me dijo, muy bien, si son viviendas de Asana, que me traigan un documento donde me digan que estas eran viviendas de Asana y que eran parte del patrimonio de Asana. El sindicato lo único que dijo era que eran viviendas particulares y que en anteriores gestiones, por un favor que era temporal, les habían permitido la toma ilegal de energía eléctrica de las instalaciones de Asana. Entonces no tenían argumentos
para decirme que era algo ilegal lo que yo había hecho al momento de cortar la luz. Sí, tuvieron que retractarse en sus medidas de presión que quisieron hacer porque veían que querían defender algo ilegal. Pues yo les dije, yo les voy a ayudar haciendo presión como institución para que les puedan dotar de energía eléctrica, que hagan la apostación cerca al aeropuerto y otro tipo de medidas que yo podía ayudar como institución a tramitar, a apoyar a estas viviendas que estaban siendo cortadas del servicio eléctrico. En el siguiente mes hubo un bajón en el consumo de energía eléctrica, con lo cual yo pude negociar con la empresa de Kobe, que también necesitaba efectivo, pude conciliar deudas de varios años y un plan de pagos, pero tremendo, con donación de un cierto periodo de deudas para dejar libre de deudas eléctricas a Sana el Alto. De esa forma es como uno puede negociar teniendo esa autoridad y teniendo ese poder y argumentos. Antes de cortar, yo hablé con la parte legal. No solamente dije van a cortar y listo, sino que hablé con la parte legal, me muní de toda la información antes de tomar esta decisión. Pero también tenía que darles otras alternativas de cómo iban a solucionar este tema. Y todos han salido ganando, la institución y los empleados. Por eso les digo que la autoridad y el liderazgo están por encima del poder y da la capacidad de gestión cuando se quiere generar esa sinergia en nuestro equipo de trabajo de una forma sólida y sostenible. Todo gerente debe tener la capacidad de liderar eficazmente a su equipo de trabajo si desea mantener una sinergia y motivación en el mediano y largo plazo. La eficacia del liderazgo aplicado está directamente ligado con la autoridad que es capaz de construir la persona llamada a guiar un equipo. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas o ante una circunstancia en particular, la que yo les he comentado hace unos minutos. De allí que se trate de una capacidad impuesta por la persona que ejerce el poder o por terceros. En este sentido, el poder no solo puede ser ejercido por una persona, sino también puede ser ejercido por varias. También puede ser ejercido por instituciones. Ministerio de Gobierno tiene el poder coercitivo de pronto de mantener el orden en el país. Del mismo modo que los estados representados en sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, tienen el poder máximo de un país. En este cuadro que estamos viendo de poder y autoridad, y estamos resumiendo qué es el poder, qué es la autoridad. Más adelante vamos a ir desglosando lo que es el poder coercitivo de recompensa, legitimidad, experto, referente, informativo, pero ya el mismo nombre nos está llevando por esa senda de definición, por ejemplo, del poder coercitivo. De la misma forma, la autoridad formal, la operativa, por aceptación, tienen los ejemplos, pero esto los vamos a ir desarrollando poco a poco en este módulo. ¿Alguna pregunta respecto de poder, autoridad?
Y es interesante en esta lámina, como dice, cuando un mediocre obtiene un gramo de poder, cree que tiene una tonelada de autoridad. A veces muchas personas, cuando se les da un cargo, por eso se dice, se le han subido los humos a la cabeza, no saben asumir el grado de responsabilidad que tiene el asumir ciertos niveles de autoridad. Y se confunde con el autoritarismo. ¿Recuerdan lo que decía el señor Evo Morales? Métanle nomás. Los abogados van a estar resolviendo en el camino. Si es que no estaba permitido, los abogados tenían que ver la forma de hacer lo legal, lo ilegal. La famosa frase, métale nomás. O la del señor Johnny Fernández, cuando era alcalde, hace más de una década. Y él dijo, y luego lo tomó a broma, roben, pero no se hagan pillar. Así textual. Porque él se creía que como autoridad estaba impune. Entonces son esos algunos ejemplos de los que vamos a ver en esta diapositiva. Los tipos de poder. Vamos a hablar de aquí de poder coercitivo. Ya la palabra nos está aproximando. Es ese tipo de poder que se ejerce desde la amenaza y el miedo. Lo que se busca al ejercer el poder de esta manera es que las personas ejecuten acciones aun cuando sean contrarias a sus valores. Un ejemplo claro de este poder coercitivo en una organización es de pronto hacerle peticiones a los empleados bajo la amenaza de que perderán su empleo si no cumplen dicha orden. El poder coercitivo también se expresa en regímenes dictatoriales, cuando la población es obligada a realizar ciertas acciones en contra de su voluntad. A ver, ustedes pueden darme algunos ejemplos del poder coercitivo que ustedes conozcan, hayan escuchado. Los escucho. Sheila, dices que no se ve la pantalla. No, sí se ve. Hace rato estaba de color negro. Ya. Dice, si un poder coercitivo nos dijo que es en contra de nuestra voluntad, entonces sería, no sé, cuando mm, nos privamos a algo nosotros mismos. No, coercitivo. Cuando te digo mediante la amenaza y el miedo, si les digo, por ejemplo, a ver, yo les voy a dar este ejemplo y luego ustedes me van a dar otros. A las personas que no vayan a bailar a la entrada universitaria van a perder 10 puntos. Los estoy amenazando con quitarles 10 puntos. Y ustedes van a asistir en contra de lo que ustedes quieren. Por ejemplo, tú me dijiste, Sheila, yo voy a ir de aquí al tercer año, pero si yo te estoy diciendo, te voy a quitar 10 puntos si no vas ahora. Entonces te vas a sentir obligada y estás amenazada, ¿sí? Ese es el poder coercitivo que yo tengo de pronto como docente, de decirles, los que no vayan van a perder puntos. A eso me estoy refiriendo. ¿Está bien? ¿Cómo es, Está bien, Sheila? licenciado.
Ahora ustedes han escuchado de algún ejemplo más o menos similar a lo que yo les estoy indicando. ¿Han escuchado, saben de algo, han oído, han leído en la prensa? ¿Nada? Un ejemplo tal vez sería, licenciado, cuando hay protestas o hay marchas de algún área laboral, por ejemplo, de los médicos. Tal vez se ponen sanciones para a los que no vayan a marchar. Ah, sí, puede ser, exacto. Eso es de parte de la planta sindical. Los están electos como representantes sindicales. Es válido. Otro ejemplo. Bien, Carlita, ya otro ejemplo, dale. Jocelyn, Licen, ¿cómo sería es? de los cocaleros que han amenazado con bloquear las, no me acuerdo qué, iban a bloquear las, no eran avenidas, eran Ya, pero rutas o amenazan caminos. con bloquear. Ya. A ver, yo les voy a dar ejemplos más claros y que son palpables. Dice, el más dice, las personas que quieran seguir trabajando en el sector público tienen que aportar el 5% de sus sueldos, del bruto. Y las personas que no hagan su aporte van a ser despedidos automáticamente. Ese es el poder coercitivo. Ya te estoy amenazando y tú, por no perder tu fuente laboral, aceptas que te hagan ese descuento. Otro, y se está dando hoy en día. Dicen, bueno, vamos a salir a la marcha en apoyo al gobierno o vamos a ir a Sucre para escuchar el mensaje presidencial. Las personas, y te ponen así entre comillas, que no quieran ir serán tomados en cuenta, aunque ustedes no crean. Esto yo lo sé de información directa, porque tengo muchos amigos, amigas en el sector público. Y dicen, tenemos que pagarnos pasajes en avión, tenemos que dar el aporte, tenemos que estar allí en Sucre como funcionarios públicos y tienen que pedirse a cuenta de vacaciones. Caso contrario, pierden su fuente laboral. Ese es el poder coercitivo. Ahora, persona que no tenga un carnet azul del MAS no puede trabajar en el sector público. Entonces, esa no es una amenaza. Ahora se dan cuenta cómo se puede ejercer este poder coercitivo en la actualidad. ¿Está bien, Carla? Sí, licenciado. Ahora, en la parte sindical pasa lo mismo. Te dicen, bueno, los afiliados que no asistan a esta marcha van a ser susceptibles a una multa de 100 bolivianos. Y en los gremiales pasa lo mismo. Se van multando, tienen un poder coercitivo. O las juntas de padres de familia que van reclamando de pronto ítems o mejoras de las escuelas. Dice, tenemos que ir todos los padres o todas las juntas vecinales. Por eso que se van entregando fichas. Son poderes coercitivos que están ejerciendo, tanto en la parte sindical como en la parte laboral. A eso se refiere. El bloqueo es solamente una herramienta de presión hacia la parte con la cual tú estás en conflicto. Pero el poder coercitivo es cuando tú estás amenazando con castigarles si tú no cumples.
Cuidado que digan, el licenciado Rocco nos ha dicho que si no bailamos nos va a quitar 10 puntos. No, es un ejemplo. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Se han dado casos y ha habido denuncias en la universidad, o sea, no vamos a cerrar los ojos. Me dicen, las personas que no participen van a perder puntos o no se les va a agregar puntos. No, yo no parto de esa situación, todo tiene que ser voluntario. Esa conducta ya ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Y en las elecciones, cuando decía el más bueno, van a votar y van a sacar foto a su voto. Tienen que votar por un candidato en particular y de este modo evitar represalias. Es el poder coercitivo que lo estamos viendo día a día. No es algo que se ha inventado, sino es que eso lo ejerce. Ahora vamos a hablar del poder de recompensa. Es el tipo de poder que se ejerce al generar un intercambio. El poder de recompensa puede ser positivo si se logran los resultados de venta esperados. De pronto el empleado va a ganar un viaje o una comisión. Están viendo los de Yambal, siempre veo sus promociones. Se han ido de viaje a Cancún, dice. Se les ha regalado un automóvil. Ese es el poder de recompensa. Ahora, en la parte negativa del poder de recompensa, si un empleado rompe algún producto, se le descuenta de su salario. Entonces, el empleado tiene que tener mayor cuidado en la manipulación de productos, a fin de que no se le descuente de su salario. Eso es lo que se refiere en poder de recompensa. Personas de pronto en el área de ventas les dan un cupo de 100 unidades que vendan este mes, pero esta persona vendió 110. Entonces se le da un bono adicional, aparte de su sueldo. Y esto también por algunos amigos sé que hacían más que su sueldo en comisiones por ventas, porque hay gente muy, muy capaz en el área de ventas, que tienen esa gran capacidad de convencimiento natural, tienen ese don natural para poder vender. Vamos a hablar del poder de legitimidad. Es el poder que se obtiene después de haber sido designado o elegido para ejercerlo. Denme ustedes en este momento un ejemplo del poder de legitimidad o legalidad también puede ser. ¿No se les ocurre nada? Daniela, es el presidente de la República, tiene el poder de legitimidad. Esta elección puede ser hecha por una persona, o sea, puede ser que una persona designe a una persona como gerente general, o un grupo de directores designen al gerente general de una institución, al director general, al director nacional. Cuando el presidente nombra a un ministro, tiene el poder de legitimidad. Por eso se habla de que la elección puede ser hecha por una persona, por un grupo de personas o por una institución. Cuando hablo de institución, el Ministerio de Hacienda eleva la terna para nombrarse el director de la Aduana Nacional de Bolivia.
Pues manda una terna al Congreso y dice, bueno, de estas personas ustedes seleccionen quién va a ser elegido. Y es el Congreso el que va a elegir o nominar al director de la aduana o al director de impuestos internos o al presidente del Banco Central, pero son instituciones, grupos de personas. Grupos de personas nos referimos a los ciudadanos que vamos a ir a votar. Y cuando es hecha por una persona, estamos hablando del presidente que va nombrando ministros. Por eso hablamos de legitimidad. El poder de experto. Esto es importante también. El poder de experto se basa, como indica su nombre, en la experticia o dominio de alguna habilidad específica, lo que le permite influir en otros. Durante esta pandemia, una organización que está haciendo su transición hacia el mundo digital, los expertos en tecnología van a influir mucho en las decisiones relevantes en ese ámbito. En torno a ellos va a girar la toma de decisiones respecto al rumbo que va a seguir esta organización, de incorporarse en ese mundo virtual, de llevar a la organización hacia las tecnologías de información y comunicación. Ese es el poder del experto. Y de pronto voy a comenzar a desarrollar yo la energía nuclear en Bolivia con fines pacíficos frente a este derroche de dinero por la subvención a los combustibles fósiles. Entonces yo no voy a contratar un médico, un ingeniero, un administrador. Tendré que munirme de profesionales en energía nuclear, de su experiencia. Y aunque ustedes no crean, existen muchos bolivianos que están trabajando al respecto en otros países, en lo que es el desarrollo de la energía nuclear, el manejo, la administración. No todos estamos capacitados para administrar un centro de energía nuclear. No es lo mismo que yo agarre en este momento unos 10 libros y comience a estudiar cómo se administra un centro de energía nuclear. O sea, tengo que munirme de la experticia de estas personas. Ahora vamos a hablar del poder de referente. El poder de referente que se ejerce desde grupos de individuos que comparten los mismos intereses. En este caso, la persona que ostenta el poder puede influir en el colectivo, ya que lo consideran un modelo a seguir y por tanto los subordinados intentarán emular sus pasos. Este poder de referente, por ejemplo, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que ha tenido un gran poder de influencia en ese colectivo que ha comenzado a seguirle buscando poder aliviar en sus desventuras a los más desamparados, aquellas personas que la sociedad de pronto no los visibilizaba. Era gente invisible, pero que la Madre Teresa de Calcuta los ha visibilizado frente a la humanidad. Y han seguido ese modelo y se ha creado una orden de la Madre Teresa de Calcuta para atender a este grupo de personas desvalidas. La Madre Teresa se abocaba a atender a leprosos que no estaban visibles, a los descastados que aún hay en la India, personas con las cuales la sociedad india no mantenía ningún tipo de relación. O sea, hablan de castas todavía, y eran personas descastadas que no pertenecían a ningún grupo social.
y que era la gente más desvalida, más abandonada, a los cuales atendía la Madre Teresa de Calcuta. Ese es el poder del referente. Y finalmente vamos a hablar del poder informativo o de referencia. Es ese poder que se refiere a la capacidad de influir, de manipular o coaccionar a otros desde el manejo de información sensible. Y esto se está refiriendo a los medios de comunicación, que tienen como institución una alta influencia en el colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento, aunque la noticia fuera falsa, lo que ahora está de moda, los fake news, pero si de pronto se lanza y dice, posiblemente habrá una devaluación del dólar, sin tener una base cierta? Aparece ahí en un titular, pero siendo que el contenido mismo de la noticia no habla del mismo. Dice posiblemente, pero va a haber unos ajustes, pero no habla de la devaluación. Pero le pones en un titular. Posiblemente habrá una devaluación del dólar de unos puntos. Uy, el pánico cunde entre nuestra población y todo el mundo comienza a comprar dólares, existe una gran presión en el mercado, el dólar comienza a subir estrepitosamente, hay una gran demanda de dólares en la banca y es un descalabro en la economía. Ese es el poder informativo. Sin embargo, el acceso a la tecnología ha hecho que ahora cualquier individuo pueda ejercer este tipo de poder. Puedes poner las fake news en YouTube, en el Face, a través del Instagram, Telegram, cualquier red social. Y para eso también están existiendo contrapesos que están evaluando y te dicen, esta es una noticia falsa o fake news. Existe mucho de esta noticia falsa, pero la tecnología ha hecho que de pronto podamos filtrar la misma. En una organización, el personal de confianza suele tener este tipo de poder, ya que manejan información que es desconocida por el resto de los empleados. Durante la época de la UDP, los funcionarios cercanos al ministro de Hacienda o de Finanzas sabían cuándo el dólar iba a subir. Y estos funcionarios actuaban de una manera desleal o deshonesta y ellos adquirían dólares sabiendo que el mismo iba a tener una subida en un par de días. Tenían información privilegiada. De la misma forma pasa en las instituciones a nivel mundial. Saben que en algún momento puede existir fusión de empresas. Entonces ellos tienen esa información privilegiada y compran acciones que de pronto pueden estar subvaluadas. Y al momento de hacer una fusión de empresas, estas adquieren un mayor precio. Es esa información privilegiada que de pronto se castiga en el exterior cuando se sabe que los mismos, que esta información ha sido negociada o ha sido aprovechada por ciertos funcionarios. Y eso es lo que de pronto ha ocurrido con este viaje de la vicepresidenta a Taiwán hace 2 semanas, o 3 semanas, sino 3 semanas. Ella tenía una información privilegiada respecto de los semiconductores para la fabricación de armamento y de artículos de alta tecnología. Entonces su esposo, que participa como especulador en el mercado de valores allá en Estados Unidos, sabía que su esposa estaba yendo a esa situación y él ha comprado acciones y se ha favorecido de esta negociación. Ahora Estados Unidos, ¿qué medidas tomará? No sabemos aún.
¿Alguna pregunta, alguna consulta al respecto? ¿Nada? ¿Ha estado todo muy claro? ¿Qué ha pasado? No se ha entendido nada. Litsi, Jocelyn, Roberto, Erlan Condori, ¿ya están listos? Sí, Ya. licenciado. A ver, ¿cómo es? ¿Ya? ¿Qué tal la lección? ¿Han entendido o no han entendido? Sí, licenciado, pero ya estaba a mitad de bueno, casi al final porque teníamos examen y pues hasta llegar a mi casa no podía entrar. Ay, ay, ay. Bueno, pues, no está tan complicado esta parte, si se han dado cuenta. Licenciado, ¿nos podría ayudar para compartir la presentación? Claro que sí, Mauricio, con todo gusto. Saben que a mí me encanta estar con ustedes, escuchándolos y ayudándoles. Adelante, Mauri. Llevar un ratito, licenciado. ¿Se me ve, licenciado? No te veo. Ahora sí te veo, Mauricio. Bueno, Adelante. licenciado, voy a hacer una breve presentación. Nuestro tema a desarrollar, o bueno, el título de la ley es predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. Es una ley demasiado interesante la cual vamos a desarrollar con mi grupo. Somos el grupo 45, entonces paso la palabra a mi compañera Lizzy, si no me equivoco, para que empiece con el criterio de la ley. Gracias, Mauri. Buen día. Lixi, buen día. ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? Claro que sí. Adelante. En criterio, en teoría todo el mundo comprende la necesidad del cambio, pero en el nivel cotidiano el ser humano es hijo de la costumbre. Demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la rebelión. Si usted es nuevo en una posición de poder o un tercero que intente conseguir una base de poder, haga alarde de respetar la forma tradicional de hacer las cosas. Si se impone un cambio necesario, hágalo aparecer como una leve modificación positiva del pasado. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Transgresión de la ley. A inicios de la década de 1520, el rey Enrique VIII de Inglaterra decidió divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, debido a que su esposa no podía darle un heredero, y también por la atracción que tuvo con una mujer que se llamaba Ana Bolena. El Papa Clemente se opuso al igual que su cardenal, por lo cual un hombre del gabinete de Enrique, Thomas Cromwell, apoyaba a su causa de convencerlo de romper lazos con Roma y teniendo la oportunidad de ser jefe de una nueva iglesia de inglesa. En ese mismo año dio inicio a una investigación de las iglesias y monasterios a lo cual concluyó en las mismas había acumulado una fortuna imaginable a través de los siglos. Siguiente diapositiva. En 1564, Cromwell ya era secretario del rey, visualizaba un nuevo orden protestante en Inglaterra, en el cual la iglesia en ese mismo año dio inicio a una investigación y monasterios. Para justificar todos sus planes, hizo circular historias sobre la corrupción que existía en estas instituciones y el abuso de poder que tenían. La siguiente diapositiva. Al tener luz para cabo de sus planes, él confiscó los bienes y de estas instituciones.
reformó rituales religiosos, castigaba por el fanatismo de esas personas, por el catolicismo. En síntesis, quería impulsar a esa esencia protestante. Inglaterra sufría el terror por tantos cambios a la vez con esa incertidumbre de las personas, las cuales seguían teniendo lazos por el catolicismo. Y al ver que tesoros, imágenes religiosas eran de- y al transcurso de un año, pero se veía persecuciones de reformas de que Cromwell impuso. Su cabeza acaba de la guillotina por su malograda reforma y por su propuesta engañosa de una esposa al zar, y fue arrestado por hereje y extremista protestante. Va a continuar mi compañero. Ya, Alex. Continuando con la exposición, la interpretación. Thomas Cromwell tenía una idea muy simple: destruir el poder de la Iglesia Católica, confiscar sus riquezas, y él declaró que lo haría sin piedad. Y parte de su plan era convertirse en el líder del nuevo orden y pondría al rey en una situación de dependencia. Siguiente diapositiva, por favor. Dado que el mundo está y ha estado siempre plagado de inseguridades y amenazas, nos aferramos a rostros conocidos y creamos ámbitos rituales que lo tornan un lugar más cómodo. Así como usted no puede obligar a los demás al ver el mundo como lo ve usted, tampoco puede forzarlos a lanzarse a un mundo, a un nuevo futuro imponiéndoles dolorosos cambios. Siguiente diapositiva, por favor. El origen de la Navidad. Tiempo atrás se llevaba una costumbre que los romanos celebraban las Saturnales, el festival de Saturno, dios de las cosechas, y esto se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Era la fiesta más divertida del año, cesaban todo trabajo del comercio y las calles se llenaban de multitudes y de una atmósfera muy carnavalesca. Siguiente diapositiva. Los esclavos eran temporalmente liberados. Las personas decoraban sus casas con laureles, la gente se visitaba, se obsequiaba velas de cera y mucho antes del nacimiento de Cristo, los judíos celebraban en esa misma época del año las fiestas de las luces, la cual tenía una duración de 8 días. También festejaban el renacimiento del sol y la honraban a los grandes dioses de la fertilidad, como Gothan y Freya. Siguiente diapositiva, por favor. En el año 274, el emperador romano Aureliano estableció un culto oficial al dios Sol, Mitras, y declaró el aniversario de su nacimiento el 25 de diciembre como una fiesta nacional para todos. Pero tiempo después, en el año 354 de nuestra era, la Iglesia cristiana, bajo el liderazgo de Liberio, optó por la fecha del nacimiento de Mitras para poder cambiarla y declaró que el 25 de diciembre se celebre el aniversario del nacimiento de Jesucristo. Y de ahí se originó, como hoy lo conocemos, la Navidad. Le paso la palabra a mi compañera. Ya, gracias, Erlan. Observancia de la ley. Durante la década de 1920, Mao era un joven comunista y él tenía en mente y conocía la situación de que China no era capaz de obtener una victoria comunista, y tanto porque contaba con un número de ejército muy, muy bajo, porque tenían pocos recursos, no tenían la suficiente experiencia militar y su arsenal de armas era bastante pequeño. Y para alcanzar esta victoria, Mao entendía que necesitaba ganar la adhesión de la población más vasta de China, que esa era la población campesina. Siguiente, por favor, licenciado. Ya. Eh, Sin embargo, para lograr su objetivo, Mao tenía enfrente una traba muy importante, que era que la población china tenía muy arraigadas las raíces de la doctrina de Confucio, que básicamente estaba en contra de lo que era la guerra y ejercer violencia. Entonces,
Mao estaba ante la incógnita de si China era capaz de dejar de lado esos valores que tenía tan infundidos y si era capaz de seguir el comunismo, que era un camino que para ellos era desconocido. Para lograr el apoyo de China, Mao ha, ha desenvuelto un sencillo engaño, que era disfrazar toda la revolución que él estaba proyectando eh, en lo que era una novela llamada A la orilla del agua, que era muy conocida en China, la cual estaba básicamente inspirada en lo que es Robin Hood y la lucha en contra de un emperador para quitarle sus bienes y dividirlos entre la población. Siguiente, por favor, licenciado. Entonces, lo que él pretendía era que China básicamente actúe y piense en como lo que hoy conocemos como el fin justifica los medios. Básicamente para él era la nobleza de la causa, eh, debe unir a los hombres más allá de la unión de la sangre. Al lograr que la población piense de esta manera, ha logrado convertir a su ejército revolucionario y darles la figura de esa banda de asaltantes que estaba en favor y protección de la población. Y ha logrado que el pueblo campesino, que en ese entonces era oprimido, esté en contra del emperador, a quien le otorgaban una figura de un emperador malvado. Para ese entonces, cuando Mao ha logrado alcanzar el poder, cada acción que él ejecutaba, cada discurso que él daba, se otorgaba la- las victorias y la representación de figuras pasadas, como por ejemplo de novelas literarias e incluso personas reales. En este caso, vemos que ha utilizado la figura de Zhuge Liang, que era un personaje de un libro también conocido en China, que era El Romance de los Tres Reinos, quien era conocido por ser poeta, estratega, filósofo y además de que contaba con una gran rectitud moral, de quien se ha asociado su imagen. También se asociaba con la imagen de personas que aunque no tenían una buena imagen ante la población, lo ha utilizado a su favor, como por ejemplo de Qin, quien era conocido por ser un dictador violento. Sin embargo, Mao justificaba esa violencia diciendo que se necesitaba esa violencia para alcanzar el nuevo orden que Mao estaba buscando para China. Siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Ya para la década de 1960, Mao se ha visto en una gran lucha de poder contra quien era uno de sus mejores amigos en ese entonces, que era Lin Biao. Y para lograr derrotar a su oponente en ese entonces, en un discurso, Mao ha asegurado a toda la población, que Lin era el representante de Confucio y que él representaba el conservadurismo del cual China tendría que verse liberado, y que Mao, por otro lado, era la representación viva de lo que era el legalismo, que era un movimiento en ese entonces que menospreciaba el confucianismo y que decía que se necesitaba utilizar la violencia para crear un nuevo orden y una China más fuerte. Con este discurso, Mao ha logrado no solo vencer a su oponente, sino también se ha dado cuenta que la mayor población, es decir, el mayor porcentaje de la población en ese entonces, estaba compuesta por los jóvenes. Y la menor población, por otro lado, era la de los adultos mayores, las generaciones mayores. Entonces, al decir esto, lo que ha logrado ha sido poner en contra las generaciones jóvenes contra las mayores. Y como la población mayor era los jóvenes, ha logrado la adhesión de las masas y ha logrado triunfar una vez más. Siguiente, por favor, Lisa. Pasamos a la interpretación. Podemos entender en esta lectura que China tenía un fuerte vínculo con lo que era su pasado y idolatraba demasiado a ciertas imágenes y ciertas acciones.
Entonces Mao ha utilizado eso a su favor y se ha apropiado de esas imágenes, de esas figuras y de las victorias de sus antepasados. Y no solo él, sino también a su ejército y a cada movimiento que hacía, incluso a cada discurso. Siguiente, licenciado. Al lograr apoderarse de las victorias y triunfos del pasado, Mao ha recibido la adoración de las masas y ha logrado alcanzar el poder demasiado rápido. Sin embargo, ha habido una ocasión en que Mao ha querido desligarse del pasado y actuar por él mismo, pero la población no tenía una base como las veces pasadas de una victoria. No estaban seguros de que iban a estar triunfantes. Entonces, esa jugada le ha salido mal a Mao y ha entendido que para lograr el poder y lograr el apoyo de China tenía que estar siempre de la mano del pasado. Siguiente, licenciado. Con esta apropiación del pasado, Mao ha logrado alcanzar el poder, pero también ha logrado darle la seguridad y confianza a la población china. Y podemos entender que cualquier conquista del pasado es más importante que las que podemos tener ahora, que cualquier acción que vamos a tener, tenemos que basarnos y darle confianza a alguien de que lo que vamos a hacer va a salir bien. Y para esto es necesario tomar el prestado las acciones del pasado para que den peso a nuestras acciones e incluso a nuestra presencia. Y eso es todo, licenciado. Mi siguiente compañero va a continuar. Gracias, Jocelyn. Muy compenetrada del tema, te felicito. Bueno, licenciado, me toca continuar a mí con con las claves para alcanzar el poder y luego con la invalidación. Pero antes, quiero volver a decir el título, ya que en el título está muy relacionado con lo que voy a tocar en el punto de las claves, porque sobre todo las claves y la invalidación está muy relacionado con el pasado. Entonces, el título nos dice, predique la necesidad de introducir un cambio sin modificar mucho a la vez. ¿Qué es un cambio? Un cambio, no creo que alguno de nosotros o alguien con raciocinio quiera hacer un cambio para peor, ¿no? Todos queremos hacer un cambio para mejor. ¿Y un cambio qué implica? Un cambio implica pasar de un lugar a otro, por decirlo así, o pasar de una mentalidad a otra mentalidad. Y eso implica dejar ciertas cosas, ciertas tradiciones, ciertos pensamientos, ciertos recuerdos al pasado, hacia atrás. Entonces, con esa breve introducción, ahora sí voy a empezar con las claves para alcanzar el poder. Primero, en la psicología humana tenemos muchas dualidades. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nos podemos plantear querer realizar un cambio o tenemos el deseo de querer hacer un cambio, pero al momento de llevarlo o de querer llevar a la acción, al momento de querer realizar ese cambio, vemos que está alterando ciertos hábitos, ciertas comodidades que tal vez nosotros disfrutábamos y echamos para atrás ese cambio. Nos echamos para atrás nosotros mismos, pese a que ese cambio estaba bien para nosotros porque a, ¿cómo se podría decir? Alterar nuestra zona de confort, donde no Sí, estábamos amenazados. implicar un cambio para mejor para nosotros, ¿no? Ah, Entonces, pese a eso, nosotros nos estancamos y nos echamos para atrás. ¿Por qué? Porque altera nuestros hábitos, tal vez alguna comodidad que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. claro que sí. Gracias. ¿Qué dice? Ninguna revolución se ha producido sin contrarreacciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, ¿qué es una revolución? Una revolución es un cambio brusco, ¿no? Un cambio radical. O la búsqueda de un cambio brusco, o la búsqueda de un cambio radical. Entonces, un cambio radical en una persona, un cambio brusco en una persona, obviamente va a tener contrarreacciones. Al principio tal vez nos puede costar, por ejemplo, voy a tratar de ejemplificar, sobre todo con nosotros los jóvenes y demás, tal vez con algunos problemas que identifico que tenemos en general. Entonces, por ejemplo, un cambio brusco que podemos plantearnos, tal vez, pucha, nos dormimos hasta tarde, hasta las 9, y decimos, desde mañana me levanto a las 6 o a las 7.
y nos cuesta, ¿no? Al día siguiente tal vez nos levantamos a las 8 y así, entonces nos cuesta dar ese cambio brusco. Y las contrarreacciones son que nos levantamos temprano, pero tenemos flojera, ya estábamos acostumbrados al anterior horario, entonces altera nuestro diario vivir, nuestros hábitos. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Esto es interesante. Muchas veces nos planteamos un cambio, pero no pasamos a la acción. Lo mismo que decía al principio, o repito lo que decía al principio, ¿no? Pensamos, queremos realizar un cambio, pero no lo llevamos a la acción. En nuestra mente está, pucha, el cambio nos va a llevar para mejor, vamos a hacer, no sé, a ver, un cambio podemos plantearnos, podría ser sacar buenas notas en todas las materias. Nos planteamos cómo poder sacar las notas estudiando, amaneciéndonos, tal vez dejando de lado fiestas, ciertas cosas que tal vez ocupaban más tiempo que el estudio. Pero al momento de llevarlo a la acción nos cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos la suficiente actitud para realizar ese cambio, no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para realizar ese cambio. Entonces, ese es un punto muy importante a la hora de pasar del pensamiento a la acción. Y ahí tenemos una imagen muy interesante, ¿no? Ahí pregunta al final, ¿en qué escalón estás colocado hoy? Y el primer escalón dice, no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. Y al final dice, sí pude. Entonces, son escalones que debemos pasar. Un cambio, yo en lo personal no creo que sea de un día para otro. Un cambio es progresivo, o sea, de a poquito, por decirlo así. Porque cuando quieres pasar, por ejemplo, del primer escalón, que es no lo haré, o tal vez desde teniendo la duda de no puedo hacerlo, al escalón más alto, te va a costar demasiado, ¿no? Porque un cambio significa un proceso sí o sí para lograr resultados verdaderamente efectivos. Y en el segundo escalón yo creo que muchos de mis compañeros tal vez logro apreciar eso, hasta yo en algunos aspectos que nos encontramos, ¿no? Porque tal vez, no sé, una materia puedo dictar o puedo citar cálculo, digamos. Tal vez vemos que la materia se nos complica, nos parece difícil, entonces nos quedamos en la mente con no puedo hacerlo. Pero en realidad sí podemos hacerlo. La cosa es preguntarnos cómo hacerlo, que es el cuarto escalón. Y nos preguntamos cómo hacerlo y según eso vamos analizándonos nosotros, qué debemos dejar de lado, qué debemos priorizar más, cómo hacerlo, de qué manera aprendemos esa materia o de qué manera podemos aprender esa materia. Y llegar al último escalón, si es posible, porque todos tenemos la capacidad, yo creo, de poder, aparte, más allá de nuestros gustos que tengamos, yo creo que todos compartimos la capacidad de pensar. Yo no creo que haya alguien inteligente en plan pucha, superdotado, que distinga de los demás. Yo creo que hay alguien con hábitos, con compromiso, con las ganas, ¿no? De querer aprender. Entonces yo creo que esa es la diferencia de una persona a otra. No específicamente, pucha, que ha nacido superdotado, que ha nacido para las matemáticas. No, yo no creo que sea así o yo no creo que sea de esa manera. Siguiente diapositiva, licenciado, por favor. La invalidación. Ahí vemos una imagen que dice, tu cuerpo vive en el presente y tu mente, como pregunta, ¿no? Y ahí es una cosa que también nos tenemos que preguntar. También veo o veía que muchos de mis amigos antes, cuando socializaba más, siempre hablaban de su pasado, todo el rato pasado, pasado, pasado. Entonces su cuerpo está aquí, en el hoy, en el presente, pero su mentalidad está en el pasado y eso no le permite avanzar. Y sí, por ejemplo, el otro camino es estar en el presente y pensar en el futuro. El pensar en el futuro ya es pensar para adelante, ¿verdad? No pensar para atrás. Y hay una frase, un dicho que me ha gustado bastante también, que he visto, no me acuerdo cuándo, que dice, ¿no? Pensar en el pasado provoca tristeza, provoca depresión. Y pensar mucho en el futuro también provoca ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que pensar en el futuro, pero de a poquito. Tampoco pensar demasiado en el futuro, preguntarnos, pucha, ¿qué va a ser de mí a los 50 años? No, tampoco. De a poquito se va a ir formando nuestro camino y según eso, seguir viendo nuestro futuro, pero así, tipo, no yendo tan lejos, por decirlo así. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, licenciado, que dice, dejar el pasado atrás deja un vacío. No debemos dejar que este genere un terror. Evidentemente, el hecho de
dejar el pasado atrás deja un vacío. Por ejemplo, puedo plantear, no sé, que fulanito ha terminado con Anastasia, digamos, y pucha, la va a dejar atrás y demás, pero el hecho de haberla dejado, el hecho de haber terminado tal vez su relación, de haberse separado, deja ese vacío, ¿no? Porque ya no estás con esa persona que tal vez compartía tiempo contigo, que estaba ahí para escucharte y demás. Pero si nos aferramos a ese pasado, si nos enfocamos en ese vacío, va a generar un terror. Y ese terror en ese ejemplo puede ser, pucha, ahora encontraré a alguien que me quiera, encontraré a otra persona que me quiera, podré establecer otra relación. O sea, esas preguntas que de alguna manera nos causan terror, tal vez con el fin de que podemos pensar que vamos a terminar solos, ¿no? Siendo muy dramáticos. Pero eso es lo que puedo o he podido exponer, licenciado. Y con esto ya acabaría. Entonces, eso sería. Gracias, querido Mauricio, te felicito, muy compenetrado con la lectura, con el tema, igual Jocelyn, muy buenas analogías y realmente de verdad los felicito. Mauricio, Jocelyn, al grupo, se han identificado bastante con este capítulo. Comiencen, ¿qué más les ha parecido esta ley? Ya has adelantado mucho, Mauricio, en tu opinión. A ver, Jocelyn, ¿tú qué nos dices? ¿Dónde están los otros chicos? Se han ido a contar, lice. No, pero ya puedo, a ver, aparte de las cosas que ya he dicho, eh, primero en lo personal, o sea, tengo dos ejemplos o análisis que puedo decir. Primero en lo personal, por ejemplo, yo en la pandemia he tenido muchos problemas, demasiados, pero demasiados problemas, tanto psicológicos, económicos, familia, pucha, demasiados. Y eso ha provocado muchas consecuencias, las cuales no voy a tocar porque me va a alargar demasiado. Pero, ¿qué ha pasado? Que en mí ha provocado un cambio malo. O sea, he perdido todos mis hábitos, he perdido demasiadas cosas. Y en un punto de quedarme, pucha, destrozado yo mismo, solo y pucha, así todo mal. Lo cual también ha provocado o ha traído consecuencias que tampoco voy a tocar. Pero que aplicando esta ley, este año, a principios de año, eh, o sea, ya sabía que necesitaba cambiar, ya sabía hace tiempo, más el año pasado y el anteaño pasado, sabía que necesitaba volver a lo que era antes, pero me costaba demasiado. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía y el error que yo identificaba que cometía era buscar un cambio radical, que como les he explicado, un cambio radical o un cambio brusco, ¿verdad? Es que, por ejemplo, yo sabía que estaba mal en esto, he perdido esto, quería recuperar, quería cambiar de nuevo a lo que estaba antes y al día siguiente así lo quería. O sea, ya lo quería ya, quería volver a estar como antes, así ya. Pero no es de esa manera. Este año me he planteado volver a lo que era antes, volver a los hábitos, volver a recuperar muchas cosas que he perdido. Y lo he hecho de a poco y me ha funcionado evidentemente porque ahora ya estoy mejor y si bien me falta recuperar muchas cosas y muchos hábitos también, yo creo que eso sí me está sirviendo, o sea, el cambio progresivo que les estaba diciendo. Y bueno, eso es lo personal. Y en ámbito político también podría analizar, más que una analogía analizar, es que de a poco noto que la sociedad trata o está más interesada en conocer lo económico y demás. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo muchos errores, ¿no? Muchas cositas malas que se dan a la luz. Tenemos al Estado o al gobierno le marca error aquí, le marca error aquí, le marca error aquí. Entonces se hace visible, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y eso genera un cambio en la mentalidad de la gente, ¿no? Un cambio en la mentalidad de la población en general, creo yo. Lo cual también está relacionado con el pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya, la gente quiere un cambio de estructura del país, y eso se hace mediante elecciones, ¿no? O también la voluntad del gobierno, pero no creo. Mediante elecciones, cogiendo otro partido que estructura de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese ámbito y qué es lo que ha pasado en anteriores elecciones? Que a los partidos de socialismo, los partidos de izquierda se los juzga por sus intenciones y a los partidos de derecha se los juzga por sus resultados, ¿no? O sea, tenemos una mala experiencia con los partidos de derecha, entonces eso no permite que se pueda realizar un cambio. Y como una consol, no, ¿cómo sería?
como ya no quiero esto, ya, pero esto entonces voy a escoger, por decirlo así. Por eso yo creo que se mantiene este gobierno, porque no quieren No hay o dudan construcción de al momento de liderazgo. hacer el cambio. Ajá, o sea, no dejan el pasado atrás, por decirlo así. No, Aunque no. también los partidos que se han presentado, bueno, no quiero ir tanto a lo político, pero eso sería lo esencial. No, está bien, querido Mauricio, te felicito. Excelente tu análisis y analogía. ¿Qué dices tú, Jos? Bueno, licenciado, creo que es bastante importante, o sea, que igual que todas las leyes, ¿no? Deberíamos aplicarlo, aunque sea mínimamente a nuestras vidas. Por ejemplo, de a poquito, no bruscamente, claro, porque como en la misma ley nos dice, los cambios bruscos generan miedo, incluso desconfianza de cuál puede ser el resultado final, pero si vamos dando, si bien no queremos inspirarnos en lo que es el pasado, dar cambios pequeños, pasos pequeños para alcanzar, lograr el objetivo que tengamos, para que no tengamos miedo nosotros mismos y tampoco infundamos miedo en personas que tal vez quieren seguir el camino que también queremos tomar nosotros. Así es, querida Jos. Todo cambio es traumático en alguna medida. Si es que afecta lo que estábamos hablando con Mauricio en su exposición, nuestra zona de confort. A veces nosotros nos dejamos estar ahí, porque bueno, estamos cómodos, no nos afecta más de los problemas que puedan surgir a nuestro entorno. Y algún cambio que queramos introducir afecta esta zona de confort y nos sentimos de pronto choqueados. Nos saca de esa conducta que teníamos nosotros ya asimilada. Ah, y decimos, bueno, pero ¿para qué voy a cambiar si estoy bien así? ¿Para qué voy a dar más de mí? No quiero dar más allá de lo que yo sé. Puedo cambiar, pero no lo quiero hacer. Y vivo en el pasado y vivo en esa zona de confort donde no me afecta. Y como muy bien nos decía Mauricio, quiero ir al futuro, pero ir rápidamente a veces es traumático y te desesperas. Por ejemplo, yo soy practicante de Reiki en el primer nivel y te dice una de las últimas reglas en el Reiki para tú poder hacerte las curaciones. La autosanación se llama en el Reiki. Terminas de pasar el curso y te dice, tienes que tener 40 días, pero de disciplina. Y esto es complicado porque eso te lo dejan a ti como persona, que te disciplines. Y tienes que hacer una serie de ejercicios durante 40 días y a cierta hora, pero que tú te estás fijando. Dices, voy a hacerlo a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, no sé, tú te fijas. Pero tienes que hacer a las 8 o 7 de la mañana, como tú digas, pero durante 40 días. Si te pasaste, te dormiste, te olvidaste, hubo algún contratiempo, tienes que volver a comenzar. Porque si no dices, no, es 8:30, tenía que ser lo mismo, pero ¿qué es media hora? Entonces eso ya rompe con la disciplina, con lo que tú te habías propuesto. Entonces tienes que volver a comenzar, pero esto va contigo mismo, con tu propia enseñanza. Eso me pasó a mí una o dos veces que yo tenía que hacer mis ejercicios a las 6 de la mañana y alguna vez me dormí y tenía que volver a otra vuelta a iniciar desde cero mis ejercicios. Esto es cuestión de disciplina. Esta es una ley súper interesante de hacer los cambios progresivos. A veces los cambios bruscos son traumáticos. ¿Qué dices tú, Erlan? ¿Dónde te has perdido? ¿O ya te has escapado? Creo que ser Estela, hoy día todos se escapan porque tienen clases después de mi clase, ¿verdad? No les quiero retener más tiempo y eso es 12:10, sé que tienen que irse a otras clases y nuevamente los felicito, Jocelyn.